Con la madurez he entendido la importancia de las señales. Si no estamos atentos a las mismas, si no le prestamos la importancia que tienen las mismas, podemos acarrear graves problemas. Graves problemas. Mi padre era un hombre bastante irresponsable con las señales de salud. No le gustaba ir a los médicos, tenía una filosofía de vida bastante peregrina en relación a eso. Y cuando llegó la hora de que la señal se convirtió en algo peor, perdió la vida. Mi madre dependía de mi padre en eso. Un ciego, guía de otro ciego. Y por lo tanto, cuando empezaron las señales del cáncer que la mató, a los 50 años ya era tarde. Cuando vemos señales económicas en nuestra economía familiar o en la economía de nuestro país, si no obedecemos a esas señales, la crisis va a tocar nuestras puertas. Si no obedecemos la ley de Dios en no desear lo que tenga tu prójimo y querer imitarlo, obteniendo el carro que tiene él, o la casa que tiene él, o la vaca que tiene él, como dice la ley, tarde o temprano eso nos va a alcanzar. Por lo tanto, como cristianos maduros, tenemos que atender a las señales. Si no atendemos a las señales, vendrá sobre nuestras familias, sobre nuestro país, sobre nuestra congregación, problemas más graves. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 16, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Mateo 16, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Oramos. Señor bueno, gracias te damos en esta hora, porque en tu inmensa misericordia nos permites poner tu palabra. Enemigos tuyos, hechos cercanos por los méritos de Cristo. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú, Señor, seas glorificado y llegues al corazón de tu pueblo. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Por ejemplo, tengo varias amistades en congregaciones liberales. Las señales fueron señales al principio muy simples. Por ejemplo, hay un axioma feminista que enseña, por cierto,
Las feministas que no creen en verdades absolutas, creen en sus verdades absolutas, ¿oyó? Eso es lo que Cristo llamaba aquí hipócritas. Hay un axioma feminista que enseña que la mujer es dueña de su cuerpo. Y a base de ese principio se establece que si la mujer se embaraza, como es dueña de su cuerpo, tiene la capacidad en derecho de proceder a un aborto. Lo que se conoce en inglés pro-choice. Cuando una iglesia aprueba que la mujer puede escoger un aborto, es señal de salir de ella. Pero mis amigos no querían salir. Y uno de ellos trataba de justificar el pro-choice. Y yo le advertía que eran señales terribles del deterioro moral y bíblico de su iglesia. Así, poco a poco, las señales se fueron multiplicando y se convirtieron en una enfermedad la cual se entroniza y odia a Dios. Y a la larga, cuando ya la enfermedad ha tomado todo el cuerpo, que ha hecho metástasis, ahí tú quieres salir. Y vas a salir marcado, vas a salir herido, porque no aprendiste a leer las señales. Pero posiblemente estás en una iglesia legalista. Tengo amigos en iglesias legalistas. Iglesias, el legalismo, a diferencia del liberalismo que hemos mencionado, tiene una característica interesante, ¿verdad? Y esa característica, si se puede mencionar, es el fariseísmo. El fariseo tiene la capacidad sorprendente de mirar la paja del hermano. Y tengo amistades en iglesias legalistas. Hace poco una de ellas me escribió y me mencionó una lista de problemas en la iglesia donde estaba, y yo solamente le contesté: ¿qué tú haces ahí? Son iglesias que no restauran, son iglesias que aplastan al pecador, pero el legalismo tiene una característica muy peligrosa. Y es que cuando decide restaurar, restaura a sus amigos, restaura al hijo del pastor, o a la hija del pastor, o al hijo del diácono, o al que más ofrende. El legalismo es terrible como el liberalismo. Y cuando nosotros observamos esas señales en congregaciones o en iglesias, son avisos que tenemos que tomar una decisión. Los fariseos y los saduceos odiaban a Jesús. Usted sabe cuando alguien lo odia a usted. Posiblemente tiene usted la virtud que esa persona que lo odia no le dirige la palabra. Eso es una gran virtud, ¿oyó? Pero también las personas que odian ponen escollos a su vida,
tratan de destruir su vida. Tratan de buscar acabar con su vida. Versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Cuál es el problema de esta petición, hermano? Primero, la petición es atrevida, es insultante para Cristo. Porque una de las cosas que más hacía Cristo, además de enseñar, eran las señales. El fariseísmo y los saduceos se resistían a la evidencia de las señales. Porque las señales que hacía Cristo eran pruebas contundentes de que era el Mesías. Pero para la teología farisaica, ese tipo de Mesías no cuadraba con sus conclusiones. Por eso el versículo 2, Jesús los confronta. El versículo 2 dice: mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y ese español de Reina Valera, ¿verdad? Yo, arreboles. Y ya usted sabe que tuvo que ir a un diccionario. Y es el cielo cuando está rojo. ¿Oyó? Las nubes cuando están rojas. Cuando las nubes están rojas, que el sol está cayendo, ¿verdad? Y ellos observan que no hay mayor problema, pues los fariseos decían, mira, el tiempo va a estar bueno. ¿Leían qué, hermano? Las señales. Leían lo que veían y que era evidencia para sus conclusiones. Por lo tanto, Cristo le está diciendo a ellos que ellos tienen la capacidad de leer ¿qué? Las señales. El versículo 3 dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Ese cielo nublado que ellos veían estaba impactado por los rayos del sol y se veía áreas rojas y era nublado, y ellos ya habían interpretado que el calor con la humedad podía traer tormenta. La importancia de leer las señales tiene que ver mucho con nuestro progreso y madurez cristiana y con nuestro trabajo en santidad. Si nosotros nos aferramos a una congregación o a un grupo que las señales son claras, que son grupos profundamente liberales y odian a Dios, o son profundamente legalistas y quieren destruir las vidas como estos, que querían destruir la vida de Cristo, y nos aferramos a eso, eso alcanzará nuestra vida y alcanzarán a nuestros hijos. Y yo le aseguro a usted que no hay cosa que más duela que los hijos. Cuando ellos le piden señal a Cristo, Cristo los llama hipócritas. Porque ellos habían visto las señales, tenían la capacidad de leer las señales y se resistían a las mismas. Ayer fui con mi esposa a ver la película Imitation Game. Es parte de la historia de Alan Turing, el inglés matemático que pudo descifrar
el código de Enigma. Los nazis tenían unos códigos secretos para sus ataques y nadie de los aliados había podido descifrarlo. La película es excelente, pero tenemos que ver las señales. La película, su tema central es propaganda gay. Alan Turing era homosexual. En la sociedad inglesa de los años 40 y 50 del siglo pasado, el homosexualismo era condenado por ley. No sé cuál era la jurisprudencia, pero él fue condenado a 2 años de cárcel o a recibir lo que se conoce como castración química. Posteriormente, al año de ser condenado, él se suicida. Y en la película hay un énfasis desmedido en ese tema. Es importante ver la señal, hermano. Alan Turing no descifró a Enigma porque fuera homosexual. Y eso es muy importante, ¿oyó? Alan Turing descifró Enigma por los dones que Dios le había dado como matemático. En el cristianismo, quiero que me escuchen muy bien lo que le voy a decir. En el catolicismo y el protestantismo se insistió que los gobiernos cumplieran la ley de Dios. En eso estamos muy claros. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que tener claro también que los gobiernos no son teocracias. Y cuando queremos convertir los gobiernos en teocracias, los impíos que gobiernan en esas teocracias cometerán grandes injusticias. Pero tampoco nos vamos a tragar el cuento de que hay una virtud mayor, o la hubo en Alan Turing, y usted tiene que oír los diálogos, son muy importantes, porque era homosexual. Porque si nosotros nos vamos por esa línea, hermano, hay que ser un abusador de mujeres y un mujeriego como Picasso para pintar maravillas. Y puedo citar otros ejemplos de las señales de los tiempos. La perspectiva de género es una señal de los tiempos. Es una ideología. Y no podemos verla livianamente. Tenemos que enfatizar en nuestra fe, aunque llegue a nuestras puertas y a nuestros hogares la persecución. El versículo 4, Cristo dice, este versículo tiene tanto contenido, hermano. Oh, tanto contenido. La generación mala y adúltera demanda señal. Los que creen en la rehabilitación en las cárceles, no estoy diciendo que yo no creo, señalan que la pena de muerte no es un disuasivo para nada, que debe ser eliminada. Número 1. Si usted comete un crimen, vamos a hablar de crímenes violentos
de gran impacto, ¿verdad? Porque tendremos a ser como los fariseos, hipócritas. Cuando nos toca a nosotros, pensamos inmediatamente en la pena de muerte, ¿oyó? Pero cuando le toca a otro... Entonces, pensemos en la familia de Guaynabo, que dos mozalbetes van a su casa y los asesinan como animales. Si usted lleva a estas dos personas a la cárcel y tarda 20 años en ponerle la inyección letal, definitivamente nada va a ser un disuasivo. Pero el segundo punto es el que nos interesa como creyentes. Esto no es cuestión de disuasivos. Usted atentó contra la imagen de Dios en ellos, como dice el pacto con Noé. Y usted tiene que pagar. Por eso, cuando dice la generación mala y adúltera demanda señal, nos dicen, ellos quieren señales, no que eso sea un disuasivo, que eso haga que la gente no mate. Usted está bregando con impíos y usted demanda señal, cuando la Biblia dice que esto no es cuestión de señal, sino que la vida de cada ser humano tiene que ser respetada, porque la imagen de Dios está en cada uno de ellos. Esa es la profundidad del versículo 4. Pero vamos a complicarlo más. Cristo añade, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y la señal del profeta Jonás ahí, Cristo le explica en otros versículos. Así como Jonás estuvo 3 días y 2 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 2 noches. Y usted dirá, ¿y qué queremos decir con eso? ¿Sabe? Cristo había leído la señal. No sé si está dándose cuenta. Cristo sabía que lo iban a asesinar. Cuando Cristo habla de ser enterrado, le está diciendo a ellos, la única señal es la de Jonás. Diciéndole, yo sé, por las señales, por los hipócritas, cómo me odian, yo sé que ustedes me van a asesinar. Ah, pero hay algo muy importante, que ellos tampoco iban a ver, la gran señal. Así como Jonás salió del vientre del pez, así Cristo vencerá la muerte. Y lo trascendental de esa señal es el relato de la guardia romana frente a la tumba. La tumba tenía el sello romano y una guardia. Porque estos muchachos brillantes, los fariseos y saduceos, decían, mira, ellos habían dicho que el tercer día iba a resucitar, no vengan y roben el cuerpo. Pues vamos a poner la señal, o sea, el sello de Roma, del imperio y una guardia. Y es importante que usted entienda que el que rompiera el sello romano moría irremisiblemente, ¿oyó? Y los guardias, la guardia romana, una de las más disciplinadas del mundo, todo el que moría en vigilancia era pena de muerte. Cuando Cristo resucita, la primera señal fue al Imperio Romano. Aquí no hay sello que me deje aquí dentro. Y la segunda señal es ver a los militares corriendo como cobardes cuando ven a Cristo resucitado. Ellos van
donde el Sanedrín y le cuentan exactamente lo que ocurrió. No quisieron ver la señal. Y por no ver la señal, hermano, la condenación y la muerte los alcanzó. Nuestro país está dando señales por varias áreas, económicas hace rato, morales, políticos que no respetan a Dios, que no le importa la voz de la iglesia, que no le importan aún ni las tradiciones centenarias de nuestro país. Es hora de leer señales. Es hora de decir que el problema es que la tumba está vacía. Esa es nuestra señal. Eso es lo que a nosotros nos importa. Amén. Gracias te damos, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tu palabra sea impregnada en nuestra vida. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.